Buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencias titulado Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, 1821, República y Ciudadanía, que viene llevando a cabo el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. El día de hoy nos acompaña el padre Jorge Enrique Salcedo, quien es historiador y especialista en historia de la Iglesia. Precisamente el título de la conferencia que hoy nos va a presentar es Religión y Relaciones Iglesia-Estado en la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. El padre Jorge Enrique Salcedo es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, teólogo y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, exdecano del medio de la Facultad de Ciencias Sociales y es miembro de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia. Actualmente es profesor de Historiografía de Colombia, de Historia Contemporánea de América Latina, de Historia de Colombia en el siglo XIX y de Historia de la Iglesia en América Latina. Sus áreas de investigación son Historia de la Iglesia moderna y contemporánea, las relaciones Iglesia-Estado en Latinoamérica y Colombia en los siglos XIX y XX. También aborda la historia de los jesuitas entre los siglos XVII al XX y la historia del hecho religioso en Colombia. Bienvenido, padre Salcedo. Muchas gracias por aceptar esta invitación del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Muy buenas tardes, doctora María del Rosario Vázquez. Pues es un honor y es un placer también poder estar compartiendo con ustedes este día, esta mañana, este tema que pues es de interés para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces les agradezco muchísimo el haberme invitado a esta presentación. Muchas gracias, padre. Podemos entonces dar inicio a esta interesante conferencia. Bueno, yo, pues me han pedido ustedes que hable sobre religión y relaciones iglesia-estado en la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Para este momento, para entender un poco lo que va a pasar a partir de esta Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, yo sí creo que hay que tener unos contextos y probablemente tenga que hablar sobre lo que significó lo que hubo anterior a todos estos procesos de emancipación que se van a dar pues en América Latina y en concreto en lo que hoy es la República de Colombia. Déjenme comenzar entonces haciéndome una pregunta, y la pregunta es, bueno, en época, ¿cómo fueron las relaciones de la Iglesia durante la monarquía española? Y esto es importante decirlo porque en las nuevas repúblicas, los gobiernos de las nuevas repúblicas, pues se van a plantear esta problemática, y es, bueno, ¿qué relaciones vamos a tener nosotros con la Santa Sede? En la monarquía española, pues se habló de un patronato regio, se habló de unas bulas que los distintos papas le habían dado a la monarquía española para gobernar estos territorios. Entonces los nuevos republicanos, los nuevos gobiernos van a preguntarse, bueno, ¿seguimos con esta misma figura o cambiamos? Entonces es importante pues que nosotros tengamos presente, bueno, ¿qué significó esto del patronato regio? ¿Qué significaron las bulas de los papas para proceder en estos nuevos territorios descubiertos? Y es un poco lo que me propongo en esta mañana hablar con ustedes. Quisiera decir lo siguiente. Es importante también tener en cuenta que toda esta expresión de lo religioso pues va a quedar en
en las nuevas sociedades muy presente. Entonces, esto de las procesiones, estas manifestaciones de religiosidad van a estar siempre aquí muy presentes. Pasemos a hablar de lo que significa la donación pontificia de las Indias. Recuerden ustedes que, o por donación pontificia de las Indias, yo estoy entendiendo esa donación que le hizo el Papa Alejandro VI en 1493 del Nuevo Mundo a los reyes de Castilla y León mediante la promulgación de 4 documentos denominados vulgarmente bulas alejandrinas. Recuerden ustedes que un documento, una bula, lleva ese nombre, pues bula, del latín bullac, que es el sello de plomo de ciertos documentos. Entonces tenía este carácter solemne, una bula, ¿no es cierto? Y pues se conocen en la historia de la Iglesia en América Latina como las bulas alejandrinas. Estas bulas alejandrinas son 4. Una de ellas se denomina Intercetera, del 3 de mayo de 1493. En esta bula, el Papa Alejandro VI va a conceder a los reyes de Castilla las tierras y las islas firmes descubiertas o que se descubrirán en el futuro, siempre que no estuvieran sometidas a algún príncipe cristiano, ¿no? Y con una condición, que se enviara evangelizadores probos. Cuando se habla de otro príncipe cristiano, pues se está refiriendo pues a los monarcas de Portugal. Esta fue una primera bula. Una segunda, aquí en este cuadro, pues yo las puedo colocar todas, Intercetera del 3 de mayo de 1493, luego viene una Intercetera del 4 de mayo de 1493, Eximie Devotionis del 3 de julio del 43, de 1493, perdón, luego la Dudum Siquiren del 25 de septiembre de 1493. Importante en estas bulas, bueno, ya les decía a ustedes que Intercetera, pues es una bula de donación, se concede las islas y tierras firmes descubiertas o por descubrir. Ojo, hay una excepción y es que aquellas que pues, no hayan estado sometidas a algún príncipe cristiano, es decir, se está refiriendo pues, al rey de Portugal. Y la condición que pone es el envío de evangelizadores, que envíen evangelizadores a estos lugares. Luego viene la segunda, que es Intercetera del 4 de mayo de 1493. Aquí en esta bula se va a ampliar un poco y se van a concretar las coordenadas territoriales, pues que se demarcaron en las nuevas tierras puestas a los órdenes de los príncipes. La modificación, recuerden ustedes que va a darse con el Tratado de Tordesillas. La otra bula fue Eximie Devotionis, que es la concesión a los reyes de Castilla, nuevamente, los mismos privilegios que se habían otorgado a el monarca de Portugal al descubrir el territorio africano. Y la última, que es la Dudum Siquiren, que es la bula de ampliación, pues esta amplía los márgenes de donación territorial, pues que va a incluir la posibilidad de nuevos hallazgos por parte de los navegantes del reinado. Bueno, aquí un poco, esto es una información pues tomada del profesor, del historiador Pedro Borges, que es de Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, en el primer tomo. Bueno. Recuerden entonces, todo esto va a llevar a que la monarquía española, estas 4 bulas, la monarquía española, pues se tome muy en serio esta cuestión de la evangelización y empiece a enviar o a tener los mismos modelos que se tenía en la península, ¿cierto? De allí van a venir estos modelos de estas iglesias. Allá pues existía unas sedes, arquidiócesis, diócesis, y ese mismo modelo se va a implantar en Hispanoamérica, ¿no? Durante todo el periodo pues, de la monarquía española. Es la iglesia
perdón, es la monarquía española la que va a decidir a través, pues, del Consejo de Indias, ¿no es cierto?, qué órdenes religiosas van a llegar a estos territorios. Recordemos entonces que están los frailes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, y por último, pues llega la orden religiosa de los jesuitas, ¿no? Hay órdenes misioneras, hay órdenes religiosas pastorales que se dedican a hacer una pastoral en las principales ciudades, en el caso de lo que hoy es Colombia, en Santa Fe, y en las principales ciudades de este virreinato. Bueno, aquí ya les había dicho de estas bulas. Ahora, me parece importante este documento, ¿no? El Papa va a conceder a los reyes, a los monarcas españoles, abro comillas, el dominio de las Indias con carga y obligación de la conversión de los infieles y enviar para ella y su aprovechamiento en fe católica a varones doctos, peritos y expertos como parte de su majestad, como su majestad se había ofrecido. Es decir, mediante este convenio, este tratado, pues van a venir a estos lugares, varones doctos, peritos y expertos, ¿no? ¿Expertos para qué? Pues para hacer la evangelización, ¿no es cierto? Recordemos que son estos miembros de estas órdenes religiosas los que vienen. Luego, poco a poco, con el pasar del tiempo, pues se van a convertir, pues ya no van a ser los de las órdenes religiosas existentes en ese momento en España, sino que van a ser miembros del clero diocesano los que van a venir. A mí me parece interesante este documento porque en este documento, después de alabar la reconquista de Granada, el Papa va a celebrar el descubrimiento de Colón y va a augurar todo eso, ¿no? Ese prometedor porvenir cristiano en medio de aquellas gentes que creían haber un Dios creador en los cielos y que parecían aptas para recibir la fe católica. Entonces, este documento, con base en estos documentos, con base en estas bulas, pues nosotros vamos a seguir caminando hacia este punto de la evangelización. Allí, el Papa va a exhortar a los reyes a continuar con la obra emprendida de conquistar las dichas islas y tierras y procurar que los pueblos sean persuadidos a recibir la fe católica. A mí me parece importante esto porque a lo largo, pues, del siglo XVI, XVII, XVIII, la iglesia que se instaura y las órdenes religiosas que se instauran en estos lugares, pues van a celebrar una serie de asambleas jerárquicas, van a celebrar una cantidad de sínodos, van a celebrar un número significativo de concilios. En esas reuniones, ellos pues todo el tiempo van a estar revisando cómo está la evangelización con los indígenas, cómo está la evangelización con respecto a los españoles que vienen y se asientan en estos lugares, cómo está la evangelización con respecto a los esclavos, hoy diríamos los afrodescendientes. Entonces, en todas estas reuniones, en todos estos sínodos, ¿no? Recordemos que sínodos significa caminar sínodos significa caminar juntos. Entonces, todo el tiempo, en estos siglos que duró pues, la presencia de la iglesia, o que ha durado, o que ha estado presente la iglesia, se preocupó pues por darle a estos territorios esos hombres probos que reflexionaran, que legislaran copiosamente sobre la religión. Bueno, sigo aquí. La concesión alejandrina se hace en estos términos solemnes. Para mayor libertad y ánimo de tan gran empeño, motu propio, no a instancia de los dichos reyes ni de otra persona por ellos, sino de su mera liberalidad, cierta ciencia plena, apostólica potestad por autoridad del omnipotente Dios que en San Pedro le fue concebida y del vicario de Jesucristo que en la tierra usa. Es decir, lo que invita allí es eso, concede, señala y da a los reyes católicos y a sus herederos y sus sucesores
en estos reinos de Castilla y León para siempre jamás, y todas las islas y tierras firmes halladas y descubiertas, y que se hallaren y descubrieron hacia el occidente y mediodía. Bien, entonces, estas fueron las bulas alejandrinas. Bien, entonces, una bula también es un documento solemne de del Papa Julio II, que se da en 1508. Y esta bula va a ser llamada Universalis Ecclesia Regimini. Esta bula ciertamente va a ser muy importante para la historia de la Iglesia en Hispanoamérica y, bueno, yo diría, y Filipinas. ¿Por qué? Porque aquí con esta bula el Papa Julio II va a hablar del derecho de patronato de todas las iglesias de las Indias, de cualesquiera estado y calidad que sean, y que no se puedan levantar, edificar ni erigir iglesias metropolitanas ni catedrales en las dichas tierras de las Indias sin expresa licencia de su majestad. Es decir, aquí la monarquía española a lo largo de estos siglos es la que va precisamente a tomar la batuta en esto de erigir, en esto de establecer los límites, los territorios. Allí pues va a estar muy presente a través del Consejo de Indias y a través pues de los distintos virreyes y a través de todas las autoridades, la monarquía va a estar presente. ¿Eso qué garantizaba? Pues que los pueblos, estos pueblos, fueran evangelizados en la fe católica. El Papa allí pues va a conceder a los reyes ese derecho de patronazgo o patronato, por ejemplo, y de presentar personas idóneas para las dichas iglesias. Es decir, de allí el monarca español, a través de sus consejeros y del Consejo de India, le presentaban a la Santa Sede, al Papa, las personas idóneas para que fueran los líderes de dichas iglesias, ¿no? Y ciertamente, pues, los obispos, ¿no es cierto?, que pudieran, erigirse y pudieran acompañar a los distintos en los distintos territorios. Y por eso la bula va allí, ¿no? Para dichas iglesias y para otras cualesquiera metropolitanas y catedrales y monasterios que se erigieren en dichas Indias. Le concede además presentar las dignidades mayores después de las pontificales en las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales, y otros cualesquiera beneficios eclesiásticos y seculares píos en dichas iglesias, en las dichas iglesias tierras Bacare. Bueno, entonces, importante eso, ¿no? Digamos, todo el simbolismo y la realidad que se generó con esto del el patronato, ¿no es cierto? Cómo, pues, traer la señal de la Santísima Cruz a tierras hasta entonces ignotas, entre las cuales la más populosa que llamaron la Nueva España, donde para extirpar los malos ritos a instancia de dichos reyes, su santidad había erigido una iglesia metropolitana laguiaguense y dos catedrales, magüense, bayunense, y para que en dichas tierras no haya cosa que perjudique al estado de los dichos reyes, ni se edifiquen iglesias donde no convenga, atendiendo a instancia del señor rey don Fernando. Fíjense, importante todos estos documentos para entender esto del patronato. Ahora, antes de pasar ya al siglo XIX, cuando se empiezan a dar los procesos de independencia, yo tendría que decir, bueno, esto de las bulas y del patronato, pues va a estar presente hasta todo este movimiento de emancipación que se va a dar en Hispanoamérica. Y entonces la pregunta que uno se haría, bueno, en el siglo XVIII recordemos que, bueno, desde 1700, estas iglesias, o mejor, estos territorios van a estar gobernados por los Borbones. Los Borbones, recuerden ustedes, estuvo la dinastía de los Austrias, ¿no es cierto? Los reyes católicos de la dinastía. En 1700, pues está los monarcas van a ser Borbones y los Borbones van a empezar a
a tener una serie de propuestas para las colonias. Y entre ellos, uno, Carlos III, como que uno empieza a ver un fuerte regalismo en la figura de don Carlos III, rey de España. ¿Qué entiendo por regalismo? El regalismo es la injerencia del poder civil en las cuestiones religiosas. Una de las injerencias del poder civil en las cuestiones religiosas es que en abril de 1767, don Carlos III, rey de España, expulsa de todos sus territorios a los padres jesuitas, de las colonias de la metrópoli y de sus colonias, alegando pues que los jesuitas, pues no dio razones, ¿no? Alegando que tenía unas razones que se las guardaba en su real pecho, pero nunca pues dijo cuáles eran. ¿Qué significó esto? Fue un intervencionismo del poder civil en el poder religioso, pues porque los únicos que pueden, claro, pero como se mantenía este proceso de patronato regio, entonces él podía intervenir, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de regalismo en el siglo XVIII, estamos hablando de 1767, fue la expulsión de los jesuitas de todos estos territorios, incluyendo lo que hoy es Colombia, y de la metrópoli. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, los colegios que manejaban los jesuitas, las universidades, la Academia Javeriana, pues pasa a manos de la corona. Es la corona la que va pues a administrar, ¿no es cierto?, colegios, va a administrar esta universidad. Recordemos también que en este tiempo se dan las famosas reformas borbónicas. Las reformas borbónicas que inician con don Carlos III, que tienen que ver con un nuevo plan de estudios, el plan Moreno y Escandón, que se va a ejecutar en lo que pues, fue otrora la Academia Javeriana, ¿no es cierto?, que había sido fundada en 1623. Entonces se quería pues todo este plan de estudios, un plan de estudios. Segundo, todas las cuestiones que tienen que ver con el enviar esto de la promoción de las ciencias útiles, ¿no? Aquí pues utilizo un poco el texto del profesor Renan Silva sobre las reformas borbónicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver todas estas expediciones botánicas que empiezan a hacer o que empieza a hacer el monarca español. Luego a eso se le añade pues la reforma en los estudios, y poco a poco uno allí va viendo cómo pues se va forjando todo este movimiento independentista, ¿no es cierto? Pues porque vienen primero la reforma, un plan de estudios de Moreno y Escandón, luego vienen las cuestiones de las propuestas de las expediciones botánicas, y estos neogranadinos, ya me paso aquí, empiezan a interesarse por lo que está pasando pues en Europa. Recuerden ustedes pues que en Europa ha pasado la Revolución Francesa, bueno, primero la independencia de los Estados Unidos, luego la Revolución Francesa, luego todo lo que significó la revolución de los haitianos, ¿no es cierto? Entonces eso fue permeando un poco en la mentalidad de los criollos, unos criollos que en determinado momento se sintieron mandados como al ostracismo por la corona española. Entonces lo que emerge de allí pues es todo este proceso de emancipación. Bueno, recuerden ustedes que don Antonio Nariño, que publica este texto en donde pues hace un texto sobre los derechos del hombre, y entonces pues los encarcelan. Recuerden ustedes también todo este movimiento que se dio en 1781 de la revuelta de los comuneros, en donde participan una serie de notables de la región de Socorro. Todo eso fue, digamos, llevando a que
a que la corona, a través de sus virreyes, ¿no es cierto?, del virrey de la Nueva Granada, fuera desconfiando un tanto de los criollos que estaban, ¿no es cierto?, en este momento en el poder. Bueno, también tendríamos que decir, ¿no? En 1739 se funda el Virreinato de la Nueva Granada, que comprendía la capitanía de Venezuela, que comprendía el actual territorio de Colombia, que comprendía también a Panamá, ¿no es cierto? Esto es importante, pues porque en 1800, decirlo, porque en 1821 en la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, pues eso, se va a erigir lo que el profesor Armando Martínez Garnica ha definido como la primera república de Colombia entre 1819 y 1831. Importante, entonces, la pregunta que me hago ahora es, bueno, ¿cómo fueron las relaciones de la Iglesia y el Estado en las nuevas repúblicas? Entonces, en la Primera República, pues, ustedes saben, se da todo el proceso de independencia, pues algunos historiadores pues han dicho que hablar de la independencia hay que hablar de un periodo un tanto largo, ¿no? Pues porque comenzaría con la invasión que tiene, pues con la invasión que hace Napoleón de Portugal y que se queda en España, y la reacción que tienen los españoles, ¿no? Todas estas juntas que se fundan, luego todas estas juntas que se van a fundar en nuestros territorios, ¿no? Empieza con Quito, allí va a haber va a estar un obispo que va a apoyar esa junta, ¿no? Luego viene pues la represión por parte de las autoridades del Virreinato de la Nueva Granada, mandan pues soldados a reprimir a esta junta que se hace allí en Quito. Bueno, y todo eso va generando entonces este proceso pues que comienza el 20 de julio de 1810 y que va a terminar por allá en 1824, ya cuando Bolívar ha pues expulsado a todos los españoles, ¿no es cierto?, que estaban en estos territorios. Y bueno, entonces el planteamiento que yo me hago allí es, bueno, esa Primera República de 1819 a 1831 va a pedirle en relación con la Santa Sede, bueno, ¿seguimos con el patronato como estaba en la época de la monarquía española? Pues ya no, pues porque ya no están los monarcas. Entonces, ¿podemos hablar de un patronato republicano? Yo lo dejo aquí y lo pongo en cuestionamiento para más adelante referirme a ello. Bueno, vemos entonces, si ustedes miran, si uno hace un recuento de las distintas relaciones de la Iglesia y el Estado en las nuevas repúblicas, pues uno se tendría que fijar como en las constituciones, ¿no? Entonces, en la Constitución, voy a hacer un paréntesis aquí para decir, en la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832, en la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1843, o en la Constitución de la República de la Nueva Granada en el 53. ¿Cómo funcionó eso allí? O si mira, recuerden ustedes que Colombia en el siglo X, lo que hoy es la República de Colombia, en el siglo XIX, pues primero esa Primera República, ¿no es cierto? Luego, cuando se disolvió esa Primera República que estaba integrada por lo que había sido la Capitanía de Venezuela, Panamá y Ecuador, la Real Audiencia del Ecuador. Cuando se disuelve esto en 1830, pues ya Colombia va a tener, o lo que hoy es Colombia, se va a llamar Nueva Granada. Luego esto va a estar hasta 1853. En el 58 esto se va a llamar la Confederación Granadina. Luego con la Constitución de 1863, pues esto se va a llamar los Estados Unidos de Colombia.
y pues ya con la Constitución de 1886 nos llamamos República de Colombia. Si uno mirara, por ejemplo, y pues son excursos que doy para referirme más adelante a Cúcuta, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Dios en las constituciones en el siglo XIX. Por ejemplo, en la Constitución de 1821 que vamos a observar ahora, en el preámbulo se va a hablar de Dios. Pero bueno, dejémoslo allí. En la Constitución de 1832, mire cómo empieza la Constitución. Dice, granadinos. Y el riguroso, bueno, ya hace todo un planteamiento, ¿no es cierto? Y hay un momento en que los legisladores dicen, y el riguroso deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión católica, apostólica, romana, esta religión divina, la única verdadera, precioso origen del bien que heredaron los granadinos de sus padres, que recibieron del cielo el bautismo y que por la misericordia del Dios que adoramos conservaremos todos, intacta, pura y sin mancha. Mire el tratamiento que se le da a el nombre de Dios en esta Constitución. En la del 43, la Constitución comienza en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden que esta Constitución, pues ya en 1843, pues se van delineando los partidos políticos. Aquí hay mucha influencia de lo que más adelante va a ser el Partido Conservador. En la Constitución del 53 se habla en el nombre de Dios, legislador del universo y por autoridad del pueblo. Recuerden ustedes pues que ya en 1853, en 1849 se había fundado, en el 48, perdón, se había fundado o se escribió formalmente el primer programa del Partido Liberal. Lo escribió don Ezequiel Rojas Ramírez. Al año siguiente, en 1849, se escribió el primer programa del Partido Conservador por don Mariano Espina Rodríguez y por don José Eusebio Caro. Sigamos con esto. En la Constitución del 58 se habla bajo la protección de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo. Esta es una constitución que va a caminar un poco hacia el federalismo, ¿no? Y pues ya tenemos la Constitución del 63 cuando se habla en esa convención nacional, mire lo que dice, en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos colombianos que representa, ha venido a decretar lo siguiente. Por ahí, pues, el nombre de Dios no está. Recuerden ustedes que la Constitución de 1863 es una constitución, pues, que camina hacia al federalismo, o eso. Lleva, pues, a esto, la separación de la Iglesia y el Estado. Pues, esta Constitución, pues, realmente es liberal en el término, pues en el sentido de que se habla, por ejemplo, de una separación de la Iglesia y el Estado, una educación laica, una educación sin injerencia de lo religioso. Bueno, y otra cosa tenemos con la Constitución de 1886, porque en dicha Constitución están gobernando o está lo que nosotros conocemos en Colombia en el siglo XIX como la regeneración, y la regeneración que pues allí participaron don Rafael Núñez y don Miguel Antonio Caro, es o regeneración o catástrofe. Y cómo don Rafael Núñez va a hablar de lo religioso como un elemento de cohesión social en el territorio colombiano. Bueno, estos puntos, bueno, aquí coloco, dejemos aquí esta parte. Y bueno, digámonos, bueno, el libertador, Bolívar, aquí en esta bella foto, Bolívar en Carabobo, esta bella foto, no sé, este fresco, este cuadro de la Galería de Arte Nacional de Venezuela, pues con esto que quiero significar, que es tanto don Simón Bolívar como don Francisco de Paula Santander, pues van a estar en un momento muy puntual en la inauguración de la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, pero ellos no van a... Recuerden ustedes que Bolívar está pues liderando
fue el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá, luego pues, se inaugura el Congreso de Angostura, luego viene la convocatoria pues, para elaborar esta constitución en la Villa del Rosario de Cúcuta, y pues estos dos personajes no van a estar presentes, porque los que van a estar presentes son 71 diputados, y esos diputados pues mantienen a Santander a través de cartas, ¿no? Como lo ha expresado el profesor Armando Martínez Garnica. Digamos, ese carteo va mostrando lo que va pasando en la cotidianidad de esta constitución, pero bueno, supongo que ustedes ya habrán conversado de eso. ¿Qué pasa entonces? Y ahora sí entremos, todo este discurso que he hecho es para mostrar el Congreso General en la Villa del Rosario de Cúcuta. El Congreso General, o el texto el preámbulo de esta Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, dice lo siguiente: el Congreso General a los habitantes de Colombia. ¿Cuál Colombia? Pues es la Primera República. Recuerden que allí está presente el territorio de la antigua capitanía, el territorio pues, donde tenía asiento pues, en la capital del virreinato de la Nueva Granada, que había sido erigido en 1739. Estaba el territorio que aún en Cúcuta, Ecuador, el departamento de Ecuador, no estaba liberado de los españoles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y estaba pues Panamá. En el preámbulo de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta se dice lo siguiente. Primero, que el Congreso, bueno, se va a dirigir a todos los colombianos, y los colombianos están integrados por el Departamento de Venezuela, el Departamento de la Nueva Granada y el Departamento de Quito, lo que había sido la Real Audiencia de Quito. Esos eran los colombianos en ese momento. Se habla de la confianza ilimitada en las leyes, es decir, ellos van, pues ellos tienen la experiencia, y en eso también he aprendido del profesor Armando Martínez Garnica, que nos dice que pues, los legisladores, estos 71 diputados que estaban presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta, en la Villa del Rosario de Cúcuta, pues estaban teniendo en cuenta dos constituciones que se habían hecho en el territorio de Venezuela, ¿cierto? Y es que de allá nació la idea que fuera en la Villa del Rosario de Cúcuta la Constitución, pues porque era el pueblo pues más cercano, pues digamos más cercano al departamento de la Nueva Granada, al departamento de Cundinamarca. Entonces es por ese motivo que se pide que no sea en Venezuela, sino que sea en territorio de la Nueva Granada. Ahora, como diría el profesor Garnica, el profesor Martínez Garnica, pues estos que hicieron la sugerencia de que se hiciera en Cúcuta, pues no conocían el territorio. Y bueno, y pasó lo que pasó, que la Villa del Rosario de Cúcuta no estaba tan bien preparada para recibir, eran 71 diputados de distintos lugares, tanto de Venezuela, ¿no es cierto?, como de la Nueva Granada. Entonces, el lugar no era muy adecuado para recibir a este grupo de personas. Listo. Vuelvo a esto. En este preámbulo que hace la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, dice lo siguiente, abro comillas: lo que vuestros representantes han tenido siempre a la vista y lo que ha sido objeto de sus más serias meditaciones es que esas leyes estaban en conformidad. Es decir, todo lo que aconteció en Cúcuta estaba en conformidad, óigase bien, con las máximas y los dogmas de la religión católica, apostólica, romana, que todos profesamos y nos gloriamos de profesar. Ella ha sido la religión de nuestros padres y es y será la religión del Estado.
sus ministros son los únicos que están en libre ejercicio de sus funciones y el gobierno autoriza las contribuciones necesarias para el culto sagrado. Mire, aquí en esta Constitución, cuando hablamos de, bueno, ¿cómo es la relación? Pues aquí se tiene en cuenta que se va a legislar, y el texto mismo lo dice, según las máximas y con los dogmas de la religión católica. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Pues es que en ese, ya voy para allá, ¿no es cierto? En ese congreso, en la Villa del Rosario de Cúcuta, bueno, este texto, a mí me gusta esta imagen que ustedes muy bien ayudaron a conseguir. Está la figura, fíjense que está la figura de los diputados, pero aquí está la figura de un prelado, ¿no? Está pues como con la toga, con la estola, ¿no es cierto? Pues es ilustrativo. Recuerden que esta Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta tiene una inspiración religiosa, que es la que acabamos de explicar. Una inspiración religiosa bajo el poder de Dios. Ciertamente en esta Constitución no hay una vocación confesional de la Constitución, no hay una. Sin embargo, pues recuerden ustedes, y eso es muy importante y lo recalco, que los diputados que están allí presentes hablan de las máximas y dogmas de la religión católica apostólica romana, que esas van a ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Pues porque es la religión de nuestros padres y allí se va a tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces así me voy respondiendo un poco a la pregunta que se me hacía cuando me convocaron a dar esta charla. Bueno, yo ya les había dicho, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, ellos se enteraron de lo que estaba pasando, pero ellos presentes allí no estuvieron, fueron los 71 diputados. Pues aquí un poco para ilustrar, y yo vuelvo a este punto, ¿no? Es muy difícil que en un pueblo que ha sido mal que bien evangelizado, ¿no es cierto?, adoctrinado, pues primero a los españoles, los hijos de los españoles, los criollos, ¿no es cierto? Luego a los indígenas, todas estas misiones que tiene la Iglesia Católica en concreto, de las que conozco muy bien, por ejemplo, entre los llanos del Casanare y del Meta, estuvieron los jesuitas, estuvieron los franciscanos, estuvieron los dominicos. Entonces es muy difícil, a mi modo de ver como historiador, pues porque lo religioso se impregnó o está en la sociedad durante todo el periodo colonial, pues si eso era muy difícil de desarraigar de la población. Si en el mismo siglo XIX al final, y bueno, yo todavía, en el siglo XIX al final, don Rafael Núñez va a decir, no podemos gobernar esta república sin digamos, sin el beneplácito, sin la ayuda de la Iglesia Católica. No la podemos excluir como la excluyeron los gobiernos radicales entre 1849 y 1880, cuando él llega a la presidencia, ¿no es cierto? Entonces dice, el elemento religioso, esto es un elemento de cohesión social, ¿verdad? Entonces me gusta este cuadro. ¿Qué leyes en materia religiosa hay en el Congreso de la Villa del Rosario? Hay 3 leyes. Una de ellas es la que establecía un colegio en cada una de las provincias, sostenido por las rentas de las capellanías fundadas en las cuales se ignorase quiénes eran los llamados a su goce. Eso se legisló. Se disponía también de rentas en principio eclesiástico, pero no tenían actualmente beneficiario. Esto es lo que hay sobre materia religiosa en el Congreso, pues, o en todo este proceso que llevó a que se expidiera esta Constitución. Bueno, esta es la iglesia de la capilla de Villa del Rosario de Cúcuta, ¿no? Donde pues se llevaron a cabo. Esta es una lámina, como nos la ayudaron, de
de la comisión coreográfica, ¿no? Donde participó Agustín Codazzi y don Manuel Ancísar. La segunda ley, pues la creación de escuelas para niñas y jóvenes, muchachas, en todos los conventos de religiosas, para lo cual las autoridades civiles se pondrían de acuerdo con las eclesiásticas. Importante pues decir eso, yo ya les dije, estaban presentes en este momento en lo que hoy es Colombia, en lo que fue la Primera República, estaban los órdenes religiosas franciscanos, dominicos, agustinos recoletos, estaban presentes los hermanos cristianos pues, que se dedican al cuidado de los enfermos, ¿no es cierto? Estaban pues las religiosas, ¿no es cierto? Religiosas, las concepcionistas, las clarisas, ¿no es cierto? Estaban presentes, pues digamos, hacían presencia en nuestra sociedad. Una tercera ley suprimió los conventos regulares, los conventos habitados por los dominicos, los franciscanos, los agustinos recoletos, exceptuando los hospitalarios, y destinó los edificios de los conventos suprimidos a los colegios y a los restantes para objetos de beneficencia pública, adjudicando asimismo los bienes de tales conventos a los colegios de las respectivas provincias. Miren, y aquí me remito a un texto pues que me gusta muchísimo y es el del profesor David Bushnell, El régimen de Santander. Y en ese texto, que es la tesis doctoral del profesor David Bushnell, por allá de hace algún tiempo, en donde muestra precisamente a don Francisco de Paula Santander, ¿no es cierto?, cuando está de vicepresidente en esa Primera República, el intento de don Francisco de Paula Santander para utilizar estos establecimientos, ¿no es cierto?, para la educación. Porque para don Francisco de Paula Santander, importante que crear estos establecimientos, estas instituciones educativas en los villorrios más alejados y por supuesto en las principales ciudades. Recuerdan que yo les había hablado de un allá en la época de la monarquía española, el plan de estudios de Moreno y Escandón. Pues ahora don Francisco de Paula Santander, ya en la República, él está pensando cómo utilizar estos edificios, estos lugares para colocar escuelas, colegios y se pudiera formar a la juventud de esta nueva república. Entonces, lo que hay detrás de estas tres leyes que les acabo de mencionar es el ideal, ¿no es cierto? Pues ese ideal se va haciendo concreto durante el gobierno, recuerden, de don Francisco de Paula Santander, ¿no? Recuerden ustedes el plan de estudios de Francisco de Paula Santander, en donde se utiliza de estos recursos, ¿no es cierto?, de estos edificios para hacer ese. Otro punto muy importante, y aquí pues hago una cuña, y es, ustedes recuerdan que don Francisco de Paula Santander estudió en el Colegio San Bartolomé, y pues todos estos, digamos, esta idea, ¿no?, de apostarle a la educación para formar a la juventud en los principios republicanos, eso va a estar presente. Y recuerden ustedes también que con todos los libros que se le habían expropiado a la Compañía de Jesús por allá en 1767, pues se había formado la biblioteca, pero estos nuevos, o el gobierno de don Francisco, cómo seguir afianzando esta biblioteca y conseguir libros para su reforma o la reforma del plan de estudios, ¿vale? Hasta ahí dejo. Bueno, este cuadro me gusta muchísimo y es el encuentro entre el libertador Simón Bolívar, entonces presidente de la República de Colombia, y el obispo de la diócesis de Mérida de Maracaibo, don Rafael Lazo de la Vega. Es un hecho histórico fundamental, colocan allí, del proceso emancipador ocurrido en 1821 en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Voy
en estos momentos, recuerden ustedes, don Rafael Lasso de la Vega, pues ciertamente va a participar y vamos a colocar allí los diputados eclesiásticos presentes en el Congreso, ¿cierto? De los 71, de los 71 diputados, 71 que participaron allí, por ejemplo, nosotros encontramos en la provincia de Tunja el presbítero Francisco Otero, de la provincia de Citará el presbítero José Joaquín Fernández Soto, de Socorro, de la provincia del Socorro, Manuel Campos, de la provincia de Guayana, el presbítero José Félix Blanco, y de Maracaibo a el obispo Rafael Lasso de la Vega. De Barinas, los presbíteros Ramón Ignacio Méndez y Antonio María Briceño. De Mérida, los presbíteros Luis Ignacio Mendoza, Lorenzo Santander y José Antonio Yáñez. En Trujillo, presbíteros Ignacio Fernández Peña y Antonio Mendoza. ¿Qué quiere decir? Que en este congreso de la Villa Rosario de Cúcuta, estuvieron presentes un obispo, ya lo dije, el obispo Rafael Lasso de la Vega, y 11 presbíteros. Hay una de las anécdotas que me gusta muchísimo del profesor Armando Martínez Garnica, y es que, pues, por ejemplo, se quejaban los otros diputados porque uno como presbítero, pues, celebra todos los días la Eucaristía, ¿no? Y entonces el obispo y los presbíteros que estaban allí, pues, tenían ese problema, bueno, ¿cómo vamos a celebrar la Eucaristía? ¿Dónde? No hay espacio para celebrar la Eucaristía. Y otra anécdota que cuenta don Armando Martínez Garnica es que el obispo Rafael Lasso de la Vega, como llegó tarde a la Villa del Rosario de Cúcuta, le tocaba, no tuvo espacio para estar en la Villa del Rosario de Cúcuta y le tocaba pues estar en el día, irse, ¿no? Entonces, importante eso. Entonces, con esto, ¿qué conclusión yo sacaría? Pues aquí hay religiosos y hay un obispo, ¿no es cierto? Hay un obispo y 11 presbíteros, pues que recuerden ustedes que en el proceso de la independencia, en el proceso, pues, digamos, los obispos que habían sido nombrados por el rey, ¿no es cierto?, bajo patronato regio, pues esos obispos estuvieron en contra de los procesos de emancipación, ¿no es cierto? Y quienes ayudaron, como ustedes saben, y eso pues el padre Leturia lo ha trabajado, los que ayudaron pues fueron los miembros de órdenes religiosas, ¿no es cierto? Fueron los clérigos de las parroquias, ¿no es cierto? Digamos, todo este apoyo que tuvieron o que tuvo el ejército libertador en los pueblos boyacenses, ¿no? En las parroquias donde les proveyeron de ropa, incluso ropa, pues no para hombres, sino de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, importante eso, ¿no? Ya uno va viendo, digamos, como ese clero alto o alto clero pues, que había sido elegido y nombrado por las autoridades españolas, pues muchos de ellos salieron de estos territorios. Pero otros empezaron, y entre ellos el obispo Rafael Lasso de la Vega. El obispo Rafael Lasso de la Vega le manda una carta al Papa Pío VII. Pío VII, recuerden que el Papa Pío VII gobernó la Iglesia entre 1800 y 1823, él fue, ¿no es cierto? Y el Papa Pío VII había escrito una encíclica, perdón, bueno, paro aquí un momentico porque se me fue esto. ¿Ustedes cómo están grabando? Bueno, listo. Creo, vuelvo aquí. ¿Me escuchan? Sí, padre, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, perdonen un segundito porque se me fue aquí esto, entonces ¿Ustedes están bien? ¿La presentación la están viendo o no? En este momento no la estamos viendo. Ok, menos mal que paré ahí y ustedes pueden ayudar. Caramba, lo siento. No, no se preocupe, padre, estas cosas suceden, entonces seguimos pues al aire y esperamos un momento mientras se puede volver a subir la presentación. No hay ningún problema. Chévere, ok, gracias.
¿Ahí no la están viendo? Sí. Ya la estamos viendo. Listo. Les decía que el Papa Pío VII, podemos, ustedes me dicen cuánto me falta o no, porque yo aquí estaba hablando todo el tiempo. Padre, tranquilo, por favor continúe con toda tranquilidad. Perdonen, voy a tomar agua, esto que quede ahí. Claro que sí. Bueno, les decía que el Papa Pío VII, que fue Papa entre 1800 y 1823, él por allá en 1816, el 30 de enero de 1816, él había publicado una encíclica que se llamó Exi Longissimo. En esa encíclica prácticamente el Papa descalifica todo el movimiento emancipatorio, ¿no es cierto? Y entonces hay un sano realismo en los obispos, entre otras cosas. Bueno, primero porque ellos dicen, ¿cómo nos vamos nosotros de aquí y vamos a dejar a nuestro pueblo acéfalo? Es decir, los vamos a dejar sin obispos. Dejarlos sin obispos es dejarlos sin el sacramento de la confirmación, dejarlos sin el sacramento de la ordenación, porque solo un obispo puede ordenar presbíteros. Entonces, la preocupación de estos obispos, bueno, nosotros estamos en un nuevo asunto, nosotros queremos estar al lado, pues, pues del pueblo, ¿no es cierto? Y debemos preservarlos, sí, debemos preservarlos o proveerlos mejor pues, de los sacramentos, la confirmación, el orden, y eso solamente lo puede hacer el obispo. Entonces, estos obispos, entre ellos el obispo Rafael Lazo de la Vega, le va a enviar una carta bien importante, y lo tomo del texto de la Iglesia en Latinoamérica entre la utopía y la realidad del padre Alberto Gutiérrez. En ese texto, en esa carta que le envía el obispo de Mérida, de Maracaibo, Rafael Lazo de la Vega, dice lo siguiente, le dice al Papa Pío VII: desde el año 10 del presente siglo, esta América y casi toda en general trabaja por su independencia contra España. Sediciones al principio, después guerras sangrientas, finalmente tratados por la paz que todavía se desea. Qué males se hayan conseguido, ninguno podrá contarlos. Referiré los de la Iglesia. La expulsión y emigración de los arzobispos y obispos, de suerte que en realidad diré, estoy solo. Falta el arzobispo de Santa Fe y el de Caracas. Han muerto los obispos de Santa Marta y Guayana. Huye el de Cartagena. El de Popayán y Quito sigue en el partido contrario a la República, el cual partido seguí antes en cuanto pude. Hubiera emigrado, y al principio decía emigrasen los párrocos, mientras no procedieron tratados de paz, mutuos reconocimientos y entrevistas de los mismos generales, y mientras existían pueblos de mi obispado bajo el gobierno español. Sobre todo, jurada la Constitución por el rey católico, la soberanía volvió a la fuente de donde salió, a saber, el consentimiento y disposición de los ciudadanos. Volvió a los españoles. ¿Por qué no a nosotros? Fuera de esto, horrorizan los decretos que cada día allí en Madrid salen, a la verdad no aprobados por esta América, ni que los aprobará. Extender hasta nosotros vuestra santísima bendición. Miren lo que le está diciendo pues el obispo, ¿no es cierto? El obispo Rafael Lazo de la Vega a su santidad el Papa Pío VII. Le está diciendo, pues porque en la encíclica Exi Longissimo de 1816 prácticamente desaprobaba la independencia. Entonces, con esta carta que le envía el obispo Rafael Lazo de la Vega, le está diciendo que considere que no puede, pues sí, han salido, pues algunos expulsados, pues salen expulsados pues porque ellos mismos salieron, porque no estaban de acuerdo con los gobiernos o con las
eso, con los gobiernos republicanos. Y entonces, mire la respuesta que le da el Papa Pío VII la respuesta que le da Pío VII a, al obispo Rafael Lasso de la Vega. Le dice, abro comilla, ciertamente estamos muy lejos de inmiscuirlos en los negocios que tocan a la política de Estado, pero cuidadosos únicamente de la religión de la Iglesia de Dios que presidimos y de la salud de las almas relacionadas con nuestro ministerio, mientras deploramos amargamente tantas heridas que se infligen a la Iglesia en España, deseamos también ardientemente proveer a las necesidades de los fieles de estas regiones americanas. Y por tanto, queremos conocerlas con toda exactitud. Fíjense lo que le está diciendo el Papa Pío VII al obispo Rafael Lasso de la Vega. Es decir, queremos tener más información de lo que está pasando allá en ese territorio. Bueno, recuerden ustedes que después de Pío VII viene el León XIII, que va a ser pues el Papa entre 1823 y el 1829. Y como estos papas pues empiezan a tener un acercamiento, ¿no es cierto?, con estos nuevos territorios. Ellos mandan misiones, porque la Santa Sede quiere estar segura pues de cómo van a ser las relaciones. Recuerden que detrás de ellos está pues el monarca español y no quieren pues herir la susceptibilidad del rey. Entonces la Iglesia o el Papa motu propio empieza a elegir obispos, ¿no es cierto? Y eso lleva a que Fernando VII cierre la nunciatura o cierre las relaciones que tiene con España en ese momento. Solo hasta que llega el Papa Gregorio XVI, por allá en 1835, pues ya el Papa da por sentado que pues ya hay unas repúblicas y empezó a tener, digamos, relaciones o a escuchar a los legados que mandaban estos gobiernos republicanos. Hay una figura bien importante, y fíjense que esto es después del Congreso de Cúcuta, y es que don Francisco de Paula Santander, queriendo pues que la Santa Sede reconozca a estos territorios como nuevas repúblicas, pues entonces empieza toda una política de enviar legados. Ignacio Tejada a Roma para que él negocie y para que vaya dialogando con el Papa, ¿no es cierto? Esto, pues al comienzo fue infructuoso, pero ya en 1835 el Papa, mutuo propio, pues nombra obispos, ¿no es cierto? Para estos territorios, ¿verdad? Esta figura del obispo Salvador Jiménez de Enciso y Cobos y Padilla es bien interesante, porque el obispo Salvador Jiménez de Enciso, de ser un furibundo realista, pues porque lo había, pues uno siempre defiende los ideales de quien lo elige, ¿no es cierto? A él pues lo había elegido, o lo habían elegido para obispo de Popayán, pues el rey, pues con el beneplácito de la Santa Sede, con el beneplácito del rey, y entonces él pues se va a oponer. La labor titánica que va a realizar don Simón Bolívar, de decirle: monseñor, pásese a la causa patriótica, a la causa independentista. Yo necesito un obispo que pueda ayudar en este proceso de la evangelización. Nosotros no somos, pues nosotros queremos de su colaboración. Y entonces el obispo Salvador Jiménez de Enciso, de ser un furibundo
realista o apoyar la causa del rey, pues se va a convertir a la causa patriótica. Esto es, me parece como una de las, digamos, de los hechos que me llaman profundamente la atención de este periodo. Yo diría entonces que, para concluir esta presentación, yo diría entonces que en la Villa del Rosario de Cúcuta, pues, bueno, hay unos diputados, hay un obispo y hay unos presbíteros que están presentes en la villa. Ellos, con su experiencia, ¿no es cierto?, de religiosos, pues, de sacerdotes, y el obispo, pues ciertamente van a hacer posible que el nombre de Dios y que se legisle, como lo leía en el preámbulo, que se legisle en el nombre de Dios, en el nombre de la Iglesia Católica, que todos profesamos, que nuestros padres han profesado. Y yo sí creo que ese espacio allí para lo religioso, sin ser confesional, la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, pues va a llevar a que, pues, estos diputados, el obispo y los diputados presbíteros, pues, y los diputados laicos que están allí presentes, pues defiendan, bueno, están convencidos en las leyes, ¿no es cierto?, pero defiendan un espacio para lo religioso, ¿no?, para defender en nombre de Dios, para legislar en nombre de una institución que ha jugado un papel muy importante pues primero en el periodo de la monarquía, y que va a seguir jugando un papel muy importante durante el siglo XIX. Este es, a mi modo de ver, grosso modo, la participación concreta que tienen pues la Iglesia a través de sus representantes, un obispo y los 11 diputados, ¿no es cierto?, presbíteros, que van a influir en los otros laicos que están presentes en esta Constitución, pues en la elaboración de esta Constitución y en la elaboración o en este proceso del Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, bienvenido sea. Voy a poner esto la bibliografía utilizada, pues está aquí en, pues, estos textos que hay como clarito. Bueno, entonces, Padre, mil gracias. Mil gracias por todas estas explicaciones. Yo creo que ha sido una presentación que da muchísima claridad. Yo tengo unas preguntas. Bueno. Entonces, a ver, la primera de ellas. Usted nos habló que en el siglo XVIII, nos contó que en el siglo XVIII, en 1767, se dio la expulsión de los jesuitas. Yo quisiera saber cómo fue la reacción de un país tan católico, de un territorio, no un país, sino de gente, de un pueblo tan católico frente a una medida como esta, realizada por Carlos III, pues un monarca de la Casa de Borbón, de ascendencia francesa, que estaba implementando un regalismo de forma de pronto muy radical para las tradiciones, esa tradición religiosa de la cultura hispánica. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo reaccionó la gente frente a eso? Expulsaron a los padres jesuitas un buen día, ¿y qué pasó? Pues mire, la gente cómo reaccionó. Recuerde, doctora, que la Compañía de Jesús había tenido una labor con las élites de toda Hispanoamérica, desde el virreinato de la Nueva España, virreinato del Perú, virreinato de la Nueva Granada y el de La Plata, pues que se creó en 1776. La Compañía de Jesús había tenido una influencia significativa a través de los colegios, las universidades que hubo, los colegios, y luego con las misiones entre los indígenas. Por ejemplo, en el caso de la Nueva España, la Compañía de Jesús
defendió y trató de enseñar, evangelizar con la lengua de los indígenas. Una condición sine qua non para ir a las misiones era que el misionero debía conocer, por supuesto, el castellano, pero debía conocer las lenguas de los indígenas. Y entonces los jesuitas pues hicieron amigos de los indígenas. Recuerde usted que hay gramáticas en lengua náhuatl, hay gramáticas aquí en el caso de la Nueva Granada en lengua chibcha, ¿no es cierto? Cuando los jesuitas estuvieron presentes en los llanos del Casanare y del Meta, hicieron gramáticas para poderse comunicar y que quedara pues registrado la lengua de los indígenas. Entonces, bueno, los jesuitas cuando salen expulsados, pues todo el proyecto educativo, el proyecto misionero, el proyecto cultural, ¿no es cierto?, pues se vino abajo y la sociedad, ciertamente la sociedad de la Nueva España, la sociedad de la Nueva Granada, la sociedad del Virreinato del Perú, pues quedó consternada y no pudo hacer absolutamente nada, pues porque era un mandato del rey. El rey, a su vez, si usted va y mira allá a la entrada del escudo de la Compañía de Jesús, a la entrada de lo que hoy es el Museo de Arte Colonial, que está en la Manzana Jesuítica, todo lo que fuera jesuítico, pues el escudo lo quisieron borrar, ¿no? Bueno, lo borraron. Es decir, no se podía hablar en la pragmática del rey Carlos III, don Carlos III, rey de España, se prohibía que las enseñanzas de los jesuitas se dieran en las sociedades. Entonces, frente a una prohibición de esas, pues la gente quedó consternada, pues hay que obedecer al rey, ¿no es cierto? Y con mucha tristeza y además con mucha sorpresa, bueno, ¿quiénes iban a mantener esas obras, no? Pues porque eran obras en universidades, en colegios, en las misiones, ¿no? Las misiones las cogieron, pues le pidieron a otras órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, que estuvieran en esas obras. Los colegios, por ejemplo, el caso aquí del colegio, pues que era la Academia Javeriana, fundada en 1623, el colegio máximo donde vivían los padres que enseñaban en la Academia Javeriana y los que enseñaban en el seminario de San Bartolomé. Pues eso lo tomaron el seminario de San Bartolomé pasó a la arquidiócesis. Las obras, la Academia Javeriana y esto de la Manzana Jesuítica pasó a manos del gobierno civil, ¿no es cierto? Y empezaron, por eso les contaba yo que Francisco Moreno y Escandón, que había sido uno de los estudiantes de la Universidad Javeriana, que había defendido su tesis con los jesuitas, a él le tocó notificarle, ¿no? Pues él como funcionario, pues les notifico que ustedes han sido expulsados, que ustedes no se pueden llevar sino nada de libros, nada de sus bibliotecas, unos apuntes y una muda de ropa para que puedan pues salir, ¿no? de este territorio. Van todos y se embarcan en Cartagena. Entonces, el paso, y hoy pues nosotros los historiadores de la compañía pues hemos estado como siguiendo esos pasos de los jesuitas expulsados, ¿no es cierto? De Cartagena van a Cádiz y en Cádiz, pues como allá también en los territorios españoles están expulsados, pues ellos van a los territorios, a los estados papales. Y en los estados papales, pues en los estados pontificios, pues el Papa hay un momento que dice, no, pues es que hay 22,000 jesuitas, pues yo no puedo recibir a toda esta gente. Entonces hay momentos en que las vicisitudes que pasan estos religiosos que van prisioneros hasta Cartagena, que de Cartagena van a Cádiz, que de Cádiz van a los estados pontificios y que el Papa en algún momento dice, no, pues yo no los puedo recibir, ¿no? Y pues obviamente van a estar en los barcos un tiempo, luego van a estar en tierra
y viene la presión fuerte de los monarcas borbones, tanto Portugal como España, como Francia, presionan al Papa Clemente XIV, un franciscano conventual que llegó a ser Papa, y le dicen, o usted suprime a los jesuitas, o nosotros hacemos un cisma. Entonces, al Papa no le quedó otra que suprimir a la Compañía de Jesús. Es decir, suprimir es como habían hecho con los templarios, los suprime. Entonces, los suprimió en 1773. Los jesuitas estuvieron suprimidos entre 1773 y 1814, ¿sí? Más o menos unos 45 años. ¿Qué pasó? Los jesuitas bueno, en los estados pontificios ellos eran como sacerdotes diocesanos que le ayudaban a los obispos, algunos se unieron pues en grupo, ¿no es cierto? Estuvieron en grupos, en comunidades, pero ya no se podían llamar jesuitas ni Compañía de Jesús. Solo las paradojas de la historia, doctora María del Rosario, las paradojas de la historia, y es que la zarina, Catalina II, una ortodoxa, dice, el Papa podrá mandar en el mundo católico, pero en el mundo ortodoxo mando yo y necesito a los jesuitas para que me eduquen a la juventud. Y entonces allí hubo un grupo de jesuitas. Lo mismo Federico II de Prusia le dijo, un protestante, el Papa podrá mandar en el orbe católico, pero en el orbe protestante mando yo. Entonces, pues allí pudieron estar presentes los jesuitas. Entonces, para responder a su pregunta, la sociedad lamentó profundamente la expulsión y luego la extinción de la Compañía de Jesús, pues por toda la labor educativa, por toda la labor misionera y de defensa del indígena y por la labor cultural, ¿no es cierto? Pues uno puede ver toda la influencia del barroco, ¿no? Si usted va y mira la iglesia de San Ignacio, ¿no? Este estilo barroco, o en la Nueva España, ¿no es cierto? Pues ahí hay una influencia pues de la Compañía de Jesús significativa, ¿no? Por ejemplo, si usted mira en términos de música, la música barroca, ¿no? Hoy, en donde hubo misiones de los jesuitas en Bolivia, en la Chiquitanía, pues hoy los pueblos de la Chiquitanía siguen interpretando la música que los misioneros jesuitas les enseñaron, ¿no es cierto? Música barroca, ¿no? Y hoy cada 3 años en esos lugares hay conciertos de música barroca interpretados por los indígenas, estos pueblos indígenas. Ellos aprendieron la técnica de construir violines, ¿no? Y la siguen manteniendo, y eso es un legado pues que la humanidad, yo creo que pues debe conocer, ¿no? El trabajo en las misiones, ¿no? El trabajo que tuvieron, por ejemplo, en las reducciones del Paraguay, ¿no? Que toca reducciones de Paraguay, que tiene que ver con el sur del Brasil, parte norte de la Argentina, Paraguay, toda esa región en donde pues los jesuitas quisieron crear pues un poco lo de la ciudad de Dios, ¿no? En donde los indígenas no fueran explotados y maltratados por los conquistados, pues los españoles, ¿no? Los españoles. Bien, bien, padre. Otra pregunta. ¿Qué se habló en 1821 sobre la libertad de cultos? ¿Se trató el tema? ¿Qué se decía al respecto? Doctora María del Rosario, la libertad de cultos solamente se viene a dar en la Constitución de 1853, que es una constitución, recuerde usted que el 7 de marzo de 1849 ganó las elecciones José Hilario López. José Hilario López pues trajo todo este ideario pues de los liberales decimonónicos, en donde pues se quería una separación iglesia-estado,
se quería una educación laica, se quería, pues obviamente que la Iglesia Católica cumpliera un papel importante, pero ella en su esfera y lo civil en su esfera, ¿no es cierto? Y en la Constitución de 1853 es la primera en donde se habla de la libertad de cultos, ¿no? Porque los liberales, también hay que poner eso en contexto, los liberales quieren que vengan, pues ellos van a promover la inmigración, ¿no es cierto? Y pues que vengan ingleses, que vengan franceses, pero no todos los ingleses pues son cristianos católicos, entonces pues son anglicanos, que vengan, o los franceses, o de otras denominaciones. Entonces eso posibilitó que vinieran otras denominaciones a estos lugares, ¿cierto? Bueno, sobra decir también, bueno, en la Constitución en la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta no se habla de la libertad de cultos en la Constitución como tal, porque como les decía en ese preámbulo, pues ellos van a defender la religión católica. Tampoco es una constitución confesional. Sin embargo, más adelante, en el gobierno de don Francisco de Paula Santander, ¿cierto? Pero es el gobierno que va a estar entre 1833 a 1840, pues cuando lo sucede José Ignacio de Márquez. Ujú. Bueno, y en el periodo donde él estuvo, Francisco de Paula Santander, de vicepresidente, él promovió que vinieran las sociedades bíblicas, ¿no? Que son estas sociedades que reparten ¿cómo se llama? Las Biblias, ¿no es cierto? Y entonces bueno, eso es en el segundo periodo de don Francisco de Paula Santander. Y se creó en torno a eso una sociedad católica que empezó a cuestionar el gobierno de Francisco de Paula Santander. Primero, ¿por qué usted está permitiendo que vengan las sociedades bíblicas? Segundo, ¿usted por qué está metiendo en el plan de estudios a Jeremías Bentham y de Stud de Tracy, pues que no estaban en concordancia con el dogma de la Iglesia Católica? Entonces empezó a haber una resistencia de esta sociedad católica que se presentó. Eso coincidió pero esto es después, ¿no? En 1835 se elige al arzobispo de Bogotá, al hermano de Tomás Cipriano de Mosquera, José Manuel Mosquera, sí, José Manuel Mosquera, que fue el arzobispo entre 1835 y 1852, cuando las reformas de don José Hilario López, ¿no? De estas reformas, cuando don José Hilario López, de una manera neoborbónica, él intervino como el regalista, don Carlos III, él intervino la institución eclesiástica diciendo que a los curas párrocos los tenían que elegir los ciudadanos de esa parroquia. Y entonces le dice Monseñor Mosquera, no, nosotros tenemos un derecho canónico, usted no puede intervenir. Usted no puede intervenir en la iglesia, ¿no? El poder civil interviniendo en la iglesia. Entonces es cuando el Congreso de la República expulsa a Monseñor Mosquera. Y él va a Nueva York, de Nueva York pasa a Europa y muere en Francia, ¿no es cierto? Él iba pero eso es en 1852. Entonces, para responder a su pregunta, solo hasta la Constitución de 1853 se habla de la libertad de cultos. Y con la libertad de cultos, pues pueden venir otras denominaciones religiosas a esto que hoy se llama la República de Colombia. Padre, ¿cómo reaccionó el clero neogranadino o el clero ya colombiano cuando la Constitución, según nos contó usted hoy, ordenó eliminar conventos menores, o sea, que tenían menos de 8 personas? Bueno, gracias por esa pregunta, porque esa pregunta, a ver, recuerde usted que muchos no, los miembros de órdenes religiosas franciscanos apoyaron la cuestión, los dominicos apoyaron la gesta emancipatoria, apoyaron a Simón Bolívar. Y ellos
fue un común acuerdo, ¿no? Ellos estudian pues, estos conventos, ¿no? Estos sitios donde anteriormente había más de 8 religiosos, pues estaban vacíos. Entonces ellos estuvieron de acuerdo con esta ley, pues que sirvieran estos establecimientos para la educación de la juventud, si estaban solos, ¿no es cierto? Recuerdo también que para el siglo XIX, con las guerras de independencia, pero antes había o hubo una escasez del clero, antes del clero regular, ¿no? Regulares porque se basan en constituciones y entonces están los dominicos, los franciscanos, los agustinos recoletos. Hubo un periodo en donde hubo escasez de religiosos, de estas órdenes religiosas, ¿verdad? El clero secular o el clero diocesano era significativo, pero no tanto. Entonces, imagínense, tener unos claustros sin frailes, pues esos claustros, los diputados que participaron en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, pues estuvieron de acuerdo con que pues utilizaran para la educación de niños, la educación de niñas, el caso de los claustros femeninos, ¿no es cierto? Bueno, no, padre, muchísimas gracias por estas explicaciones. Realmente creo que ha sido una intervención muy esclarecedora. Hemos aprendido muchísimo. Yo le doy las gracias y espero que nos acompañe en futuras ocasiones con otras participaciones con estos temas de interés, padre. Mil gracias. Muchas gracias, doctora María del Rosario Vázquez. Pues estamos aquí para servirles y bueno, esta es una bonita forma de reflexionar sobre el papel que ha cumplido la Iglesia Católica, ¿no? Entendiendo la institución, ¿no? Los obispos, los presbíteros, los diáconos a lo largo de la historia de la Iglesia en Colombia durante el siglo XIX, ¿no? Y que sigue pues cumpliendo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, con el mayor gusto y de verdad que esperamos que nos vuelva a acompañar. Y a todos los que nos han estado viendo hoy, muchísimas gracias también. Nos veremos en futuras ocasiones con otros temas sobre la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.